Buenas noches, hoy tendremos el gusto de entrevistar al profesional Ronnie Santos y le damos la oportunidad para que se presente. Muy buenas noches. Primero que nada, te agradezco mucho la oportunidad de poder y haberme tomado en cuenta para esta entrevista. Como lo dijiste, pues yo tengo mi formación básica como licenciado en ciencias criminológicas y criminalísticas. Tengo una especialización. Esta licenciatura la saqué en la de la Universidad Mariano Galdes, perdón. Tengo una especialidad en psicología forense. Esta la saqué en la Universidad San Carlos de Guatemala. Y la maestría en perfilación criminal la obtuve en la Universidad del Valle. Actualmente soy catedrático universitario de la Escuela de Criminología de la Mariano Gálvez y soy catedrático universitario de la carrera de investigación criminal en la Universidad Regional de Guatemala. Gracias igual por siempre darte tiempo de estar aquí. Y bien, ahorita procederé a hacerte unas preguntas sobre criminología, ¿verdad? Por ejemplo, cuál es tu definición sobre qué es un delincuente? Hay dos definiciones que podemos nosotros tomar. La primera que obedece específicamente al derecho penal, quien cataloga de delincuente a todo aquel que infringe una norma que está establecida en un código penal. Entiéndase a la persona que comete un delito, entendiendo el delito como aquella conducta que es típica, antijurídica, culpable y punible. Nosotros en criminología, sin embargo, abordamos el tema de el delito y del delincuente incluso antes de que se convierta jurídicamente en delincuente. La criminología estudia las conductas desviadas. La conducta desviada es en muchas ocasiones el origen, ¿sí?, del futuro delincuente. A veces está bien. Por ejemplo, yo tengo entendido también que, por ejemplo, ustedes tienen como un término que es delincuente definido e indefinido. En realidad, no, ¿sí? Ah, ok. No tenemos esa clasificación como definido e indefinido. Sí entendemos que ha tratado de normarse, definido como aquel que ya ha sido sentenciado, escuchado, oído y ha sido vencido en un proceso penal y que ya es legalmente delincuente y está pagando una pena, ¿sí? Ya entiendo. Únicamente. Ah, ya. Como bien sabemos, la psicología va un poco de la mano de la criminología, ¿verdad? Eh, La criminología es una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Es una ajá. ciencia multidisciplinaria y no solo, pues, utiliza a la psicología, sino que se auxilia de demás ciencias. Mas, sin embargo, por tener su propio objeto de estudio, es una ciencia, podríamos decirlo, independiente, ¿sí? El objeto de estudio de la criminología es el delito, el delincuente, la conducta desviada y el control social. Y para estudiar a estos objetos de ese estudio, pues se ayuda de otras ciencias, de otras disciplinas, pero para y enfocadas en estudiar su objeto de estudio. Y entre eso está la psicología. Ya, ya. Y Sí, dentro de la psicología, ajá. para dar un poquito más de piel, nosotros la tenemos como la psicología criminal y la psicología forense. La psicología forense, que es únicamente poder entender toda la dinámica criminal, las motivaciones que pudo haber tenido una persona y todo el lenguaje psicológico traducido al entendimiento jurídico para que el juez pueda entender y pueda juzgar. Y la psicología criminal, que va enraizada específicamente en la investigación criminal, tratando de estudiar todas las conductas que el agresor o el delincuente haya desplegado en la escena del crimen. Ya, ya, entiendo. Entonces está muy interesante eso, no sabía eso que habían distintas psicologías, así como tú dices. Y hablando de psicología, por ejemplo, la psicología criminal, creo que fue la que me dijiste, eh, como bien lo dice, estudia
al criminal, ¿verdad? Pero ustedes tienen algún tipo así como que como para identificar específicamente, así te hablo así como en la calle, por ejemplo, a una persona que ya es alta, así como que, o sea, como se puede decir, esa persona va a cometer algo, un delito antes de que pase. Es un mito. Eso Ajá, es un mito. Viene basada en una teoría muy antigua, que es la teoría de César Lombroso con el famoso criminal nato, donde él establecía que a través de características físicas se podía determinar ajá, y ajá. anticipar a, a un delincuente, basándose en la idea de que el delincuente nacía delincuente. Pero ya con el avance de las ciencias y el conocimiento y el estudio en esta materia, pues yo te digo con mucha certeza que no es así. Lo que sí existe es la capacidad de poder determinar, ¿sí? Por ejemplo, en los aeropuertos, personas que por su lenguaje corporal Ujú. se conduzcan de manera sospechosa, porque quizás estén transportando alguna droga, estén transportando dinero Sí, pues, y lo quieran pasar de forma ilícita. En ese sentido, sí, la criminología aporta, ¿ya? Aporta eh, a través del estudio del lenguaje corporal y detección del engaño. Ahora, no sé cuál era la otra pregunta espero que me desvió un poquito, no sé si va encaminado a lo que me preguntaste. sí, de parte sí estaba encaminado. Y de paso también me respondiste a una de las preguntas que básicamente la pregunta era si pensabas si el criminal nace o se hace. En realidad, podríamos decir en cierta forma que las dos. Un poco de las dos. Cuando yo digo en cierta forma que las dos, y no estoy dándole validez a la teoría del criminal nato del doctor César Lombroso, esta teoría estuvo a inicios del siglo XIX, ¿sí? Ujú, Eh, todos podemos tener una predisposición, ¿sí? Quizás de una familia de criminales pueda venir los hijos puedan traer la predisposición, pero será ujú. el ambiente el que motive que se desarrolle o el que evite que se desarrolle esa predisposición. Es como aquellos que vienen de familia de músicos y de pronto caen en un ambiente donde no hay ni un solo instrumento y nadie habla de música. Aunque él traiga la disposición de poder haber sido un gran músico, si a su alcance no hay nada que ayude a que él se desarrolle en su talento, no lo va a hacer. Pero si viene con la disposición y cae en un lugar donde hay música, donde hay instrumentos, él se va a convertir en músico muy fácilmente. Pues es igual acá. Entonces, yo diría que las dos, porque puede venir la predisposición genética, pero también puede ser por influencia del ambiente. Sí, ok. Sí, cabal, te iba a preguntar acerca de ese tema que ya le respondiste también, que fue que, por ejemplo, un criminal, así como tú dices, básicamente se puede convertir en criminal si fue abusado en su infancia o sufrido de bullying, ese tipo de cosas. Pero, así como tú dices, el ambiente es el que lo cambia, o sea, depende del ambiente en el que él se encuentre para que se determine como criminal. Hay otro factor importante, no solo el ambiente. Recordemos que, por ejemplo, imagínate que muchas personas piensan que la pobreza es un factor que determina la delincuencia, pero no lo es así, porque han habido grandes pensadores y grandes empresarios que han venido de la pobreza. Todo de un Sí, sí, ambiente hostil y triunfan. Claro, también está la contraparte que vienen de un ambiente hostil y se convierten en delincuentes. Entonces, hay que evaluar cada caso de manera particular. No, la criminología no es igual que las ciencias exactas. Tú en las ciencias exactas das cifras y el fenómeno se repite una y otra vez en cualquier parte del mundo y siempre va a dar el mismo resultado. No, en la criminología no. Porque el objeto de estudio es el ser humano y el ser humano es cambiante y es variante. es cierto, sí. Recuerda que tenemos que tomar en cuenta la personalidad, perdón, que ahí están llorando por ahí. No te preocupes.
así como tú decías, también tiene que ver, es una pregunta, también tiene que ver que tengan enfermedades mentales. Por ejemplo, un caso de no sé, esquizofrenia, aunque no creo que sea el caso. Sí, de hecho, una de las clasificaciones que hacía el doctor César Lombroso, entre sus diferentes tipologías que él propuso, espérame, solo estoy evitando ahí que Dale, también dale. está. Dale, dale, Entre pues. las tipologías que él propuso, estaba hablando del el delincuente esquizofrénico. Pero la esquizofrenia que él hablaba no era de la esquizofrenia conocida clínicamente por la psiquiatría, ¿sí? Ujú. Porque una persona con episodios de esquizofrenia en realidad sí puede causar daño. Sí, ya hubo un caso que estaba la persona privada de libertad en el proyecto de la zona 18. Ujú. Estando ahí fue estudiada y analizada y se le diagnosticó que él sufría de esquizofrenia. No, sí. Cumple su condena y alcanza la libertad. Y ya estando libre regresa a vivir con su mamá. Y en un episodio esquizofrénico asesina a su mamá. Ay, güey. Él no tendría que haber salido. Él tendría que haber salido y sí, lo tuvieron que haber llevado al hospital Federico Mora para que recibiera su tratamiento. Entonces la esquizofrenia sí. ¿Trastornos mentales? Claro que sí. Pero es igual. Puedes tener un trastorno y no ser un delincuente. Eso Y es puedes cierto. tener un trastorno y convertirte en delincuente. O sea, cada caso individual. Sí, de verdad que tiene No razón sé ahí. si con esto ahorita puedo contar porque son temas muy profundos que llevaría un poquito más de tiempo poder darle una explicación más concisa. Sí, eso es cierto. Y Ujú. en un lado, aparte dejando lo de los problemas mentales, ¿crees que hay alguna, como, hay un propósito de hacer todo esto de los criminales? Por ejemplo, ya se descartó la idea de que lo hacen por necesidad, ¿verdad? Pero no sé, hay algo que ellos los motive a hacer eso, o es por simplemente hacerlo, o cómo puede ser eso. La causa de la criminalidad es multifactorial. Ujú. Cada quien tiene razones que expliquen el porqué de su conducta. Ahora, la criminalidad o la delincuencia ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. En toda sociedad hay delincuentes. Y por ahí había un pensador que se llamaba Emilio Durkheim, ¿sí? Emilio Durkheim decía que todas las sociedades tienen los delincuentes que crecen. Y también decía que la delincuencia o el delito era natural de la sociedad. Entendiendo la naturaleza como que en cada sociedad van a haber delincuentes, ¿sí? Siempre va a ser así. Siempre van a haber delincuentes. Otro pensador que era Carlos Marx, y no voy a hablar del marxismo, pero sí lo tengo que mencionar. Carlos Marx decía que el delito incluso era bueno, Ah, la existencia de delincuentes incluso era buena, porque generaba oportunidades de empleo. Si no hubieran delincuentes, no habrían carreras judiciales, no eso es habrían cierto. jueces, no habrían fiscales, ¿sí? Sí, No sí. habrían policías. ¿No? Él lo entendía desde esta perspectiva. Entonces, ¿por qué te menciono todo esto? Porque es dependiendo de tu punto de vista. O sea que no es Es como dependiendo de, general, concepto general, sino que no es. Todos sabemos que al final el delito y el delincuente es una causa daño a la sociedad. Si no, no sí. estuviera el derecho penal, no estuvieran las cárceles, no estuviera. Y sí, no Pero existiría la también, criminología también. ajá, y también es motivador de empleo. O sea, depende de cómo lo analices. Ya, y como se puede decir que es razón de la primera persona, ¿ustedes han visto casos más de hombres o de mujeres que hacen esos delitos, o ella es así como tú dices, así depende de, de La los... proporción de delitos cometidos son hombres y mujeres casi es similar, pero hay una variante. Los delitos que cometen las mujeres son delitos más aberrantes. Son delitos de los que se consideran más crueles, ¿sí? Porque el asunto es que la característica principal de la mujer es la investidura de maternidad, de ternura, de sensibilidad, de delicadeza, Ah, ajá. ¿sí?
Y eso hace que puedan acercarse más a sus víctimas sin ser detectadas. Entonces, Ya, la entiendo. hazaña con la que cometen sus crímenes, y estoy hablando de mujeres psicópatas, es mucho mayor que la de los hombres. Sí, ve. Ahí sí, ahí sí tiene un poco curiosidad el asunto. Exacto. Porque sí, Pero, ajá. no, decime. No, y si quiere, dale. En realidad, es esta parte la que da escalofríos, porque Sí, han habido mujeres delincuentes que se especializan en matar bebés. Hay hija. unas que se especializaban en matar ancianas, que era la famosa mataviejitas. Pero Ah, es por la característica de la feminidad, que uno no espera que una mujer, pues, haga este tipo de cosas. Y la elección de su víctima siempre va a ir encaminada hacia la capacidad de dominio. Nunca van a escoger víctimas que las puedan dominar a ellas, ¿verdad? Por eso los niños, los ancianos y ciertos hombres somos vulnerables hacia ese tema, ¿no? ya, ya. Sí. Ahora cambiando un poquito de tema. Ustedes cuando ya tienen al preso, ¿qué hacen con el criminal? O sea, aparte de ser arrestado. Ya entiendo. Bueno, nosotros no, sino que en este caso el sistema penitenciario, ¿verdad? Ah, o sea que es diferente, es Sí, distinto. ¿verdad? Recordemos que cuando cometes un delito, tienes que sufrir un proceso. La Constitución Política de Guatemala estipula que tú eres inocente, o sea, se tiene que presumir tu inocencia hasta que no seas vencido en juicio. Cuando ya eres vencido en un juicio es porque los indicios que se encontraron son suficientes como para poder sustentar que eres el responsable de la comisión de un delito. Ya, no habiendo dudas, el juez viene y te sentencia. Sentenciado, tenías que pasar tu pena en el sistema penitenciario. ¿Listo? Sí. En el sistema penitenciario tiene, al menos el guatemalteco, entre sus fines está el resguardo de Ujú. la vida de los privados de libertad y de su seguridad. Pero el principal es el, la lucha que debe hacer por reinsertarlo a la sociedad. Entonces, se analiza cada caso individual. ¿Qué motivó? ¿Qué fue lo que falló en su formación, en su crecimiento, en su físico, que haya hecho que él delinquiera? Encontrando ya qué factores son los que están mal, entra Ujú. como a una reparación, con un equipo multidisciplinario formado por psicólogos, médicos, está trabajo social, están los pedagogos y están los especialistas en trabajo. Entonces, si tu problema era que no estudiaste la primaria, ahí te ponen a estudiar en el tiempo de tu condena hasta sacarte graduado. Si tú no sabías un oficio, ahí te enseñan a hacer un oficio para Ah, que cuando salgas puedas poner tu propio taller y mantener a tu familia. Si tu problema es psicológico, ahí te comienzan a dar, o sea, componer lo malo para que cuando salgas a la libertad no ya no vuelvas a eres cometer el igual. delito y vuelvas a estar al sistema. Entonces, Ah, ¿qué se ya. hace en el sistema? Se trata de la reinserción social, de brindarte reinserción social. Claro, hay casos que no pueden ser reinsertados, como por ejemplo aquellos que han sido condenados a cadenas muy largas, o sea, años muy largos, y que estén afectados en ese sentido, ¿verdad? Que no puedan. Los psicópatas Ajá. y los ellos no pueden reinsertarse. Como que diciendo ya, ya no es como que, Uh -huh. como ya no es como que seguro. Perdón, pero es que la bebé estaba de llorar ahí. Ah, dale. Está diciendo como que ya no es como muy seguro que regresen a la sociedad. En realidad ellos ya no van a salir de prisión porque tienen cadenas muy largas. Ah, ya, ya. Ah, sí, ve. Y cambiando un poquito de tema también, ¿has tenido casos de criminales cibernéticos? Hemos tenido intervención en delitos, ¿sí? Ujú. En personas, en víctimas de delitos cibernéticos.
Ahora que yo conozca a un criminal, no conozco a ninguno. Pero sí he visto y hemos detectado delitos cibernéticos. Por ejemplo, una empresa porque le hackearon todos los servidores, le robaron toda la información y le Hijo, estaban extorsionando. sí ¿Sí? fue. Y la extorsión era una extorsión que no solo no era acá, sino que pasaba por México y se tenía que depositar en Fiji. Ay, sí fue. Entonces también era irrastreable, ¿verdad? Pero el daño sí era real, porque la persona no podía entrar a todas sus cuentas, a sus clientes, a sus proveedores, no podía descargar impuestos, o sea, era una cosa que tenía la empresa de rodillas. Hijo, sí fue. Eso ya es algo grave, digo. Eso ya sabes, ¿verdad? Y Sí. otros casos que también se ha visto, por ejemplo, de acoso sexual a través de la web, pero que muchas veces son los adolescentes que permiten, ¿sí? Dan Sí, los enlaces, los vínculos y después son las víctimas. eso es También es cierto, algo que hay que estudiarlo, ¿verdad? eso es cierto. Y no, pues, eso sería de todas mis preguntas. Muchísimas gracias por siempre darte la oportunidad de estar aquí. Ah, claro. Y, y realmente fue muy interesante platicar sobre este tema con usted porque sí tenía bastante dudas y ahora ya me las fui contestando y ya me sirve a mí como para el objeto de mi investigación. Así que Muy siempre bien. gracias. Ahí estoy a la orden entonces. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Vamos. Dios.